Buenas tardes, profesor. En esta oportunidad, mi grupo y yo va a exponer un tema acerca dentro de lo que es la psicología de la sexualidad. Mis compañeras son Jaila Arnau, Valeria Moya, Catherine Aguilar y Diana Moreira. Le doy el pase a mi compañera Catherine. Bueno, hablaré un poco sobre una pequeña definición. La sexualidad es un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de su vida. Abarca al sexo, las identidades y los papeles de género en el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Bueno, ahora voy a hablar sobre unos aportes de algunos autores a la sexología. Comenzamos con Sigmund Freud. Freud plantea que la sexualidad aparece desde el nacimiento y que durante las sucesivas etapas de la infancia, que de diferentes zonas corporales proporciona gratificaciones especiales al individuo, pues están dotadas de una energía que busca placer y líbido. Para el psicoanálisis, la libido es la energía sexual que se realiza con placeres específicos. Algunas funciones vitales como el comer, la regulación intestinal y el movimiento corporal. Solo después de haber resultado exitosamente una cierta secuencia de esos usos pregenitales de la libido, la sexualidad del niño o la niña alcanza una breve genitalidad infantil, que de inmediato se vuelve cada vez más latente, transformada y desviada. Pues la maquinaria genital sigue siendo inmadura y los primeros objetos del deseo sexual inmaduro están prohibidos para siempre por el tabú universal del incesto. Según Freud, la perversión es toda forma de conducta sexual que se desvía de la norma, pero el mismo Freud relativizó esta definición al proponer la perversión polimorfa de toda sexualidad humana, caracterizada por la ausencia de un orden natural. Continuando con otro autor, tenemos a Wilhelm Reich. Reich era alumno de Freud y aporta la teoría del orgón, en la cual la sexualidad es el centro que gira tanto la vida social como la vida interior del individuo. Reich decía que la represión sexual convierte a la persona en un ser tímido, aprensivo, obediente y temeroso de todo tipo de autoridad. Bueno, ahora le doy pase a mi compañera Valeria Moya. Bueno, ahora yo les hablaré sobre el autor Iwan Bloch. Él es considerado el padre de la sexología moderna porque fue quien acuñó el término ciencia sexual o sexología. Iwan Bloch fue un dermatólogo, quienes para esa época eran los que trataban las enfermedades venéreas. Es por esto que fue muy reconocido por sus investigaciones sobre la sífilis y la gonorrea. Asimismo, su obra La vida sexual contemporánea fue la más relevante y fue considerada también como el compendio más completo sobre el saber sexológico en su época. Y también propone que cualquier órgano sensorial puede tener una función de zona erógena. Él entendía que los términos de fenómenos sexuales debían ser estudiados en su contexto sociohistórico y que no podían justificarse desde la ciencia médica en su totalidad, pues existen múltiples relaciones entre sexualidad y otros aspectos de la vida humana. Además, luchó en contra del Código Penal alemán, el cual criminalizaba las relaciones homoeróticas y planteó que los problemas psicológicos que pudiesen tener los homosexuales no estaban directamente relacionados con su orientación sexual, sino que estaban relacionados con una consecuencia del clima social que ellos vivían en esa época, es decir, las persecuciones y el temor a ser descubiertos como homosexuales. Ahora voy a hablarles sobre el autor Magnus Hirschfeld.
Él fundó el Comité Científico Humanitario en 1897, que es considerada la primera asociación de los derechos de los homosexuales. Abre el primer instituto de sexología, organiza también el primer Congreso Sexológico Internacional y en 1928 cofunda la Liga Mundial por la Reforma Sexual. También Magnus Hirschfeld fue el primer médico en investigar y abogar por las personas cuyo género no correspondía con la asignación del género que recibieron al nacer. Es decir, desarrolla la teoría de la intersexualidad, según la cual cada persona es la combinación de rasgos que se consideran masculinos como femeninos en distintas proporciones. Con eso se refiere a cualquier persona que no encajase en el arquetipo de hombres y mujeres cisgénero heterosexuales. Ahora le doy el pase a mi compañera Hayla Arnau. Bueno, yo les voy a hablar acerca de Simone de Beauvoir. Ella fue una filósofa, profesora y escritora, defensora de los derechos humanos y de los derechos de la mujer principalmente. Uno de sus aportes que me llamaron la atención fue el método regresivo progresivo, en donde ella propone, bueno, más que nada es como una explicación de la situación actual, refiriéndose a regresivo, a la palabra regresivo, como un análisis del pasado comprendiendo, para poder así comprender el presente, ¿no? Y a la palabra progresiva como la situación actual de la mujer y además también qué podemos hacer al respecto, ¿no? Cómo podemos llegar a cambiar el presente para el futuro. Otro de sus aportes es la fundación de la Liga de los Derechos de la Mujer. Es una organización feminista creada con el fin de luchar por un cambio de legislación en la defensa de los derechos inherentes a toda persona humana. Luego tenemos a Cher Hyde. Ella fue una escritora, novelista, sexóloga e historiadora feminista que concentra su trabajo, sus estudios en la sexualidad femenina. Uno de sus aportes que me llamaron la atención fue el estudio que realizó en 1972 llamado el Informe Hyde de la sexualidad femenina. Ella ahí resalta la sociedad patriarcal de la época y cómo ésta influye en la formación, en el desarrollo de la mujer generación tras generación, causando así un gran revuelo en la sociedad actual de ese momento, pues, ¿no? Otro de sus aportes es que ella hace una crítica a la sexología, ya que muchas de las investigaciones de esta disciplina, mayormente en ese momento, se basaba en los hombres y para los hombres, dejando así a las mujeres de lado. También critica a los estudios e investigaciones de Master Johnson, porque aseveró que para poder llegar al orgasmo femenino se tiene que estimular al clítoris durante la penetración, y en caso contrario sería una disfunción, reduciendo así el placer de la mujer únicamente a la penetración. Y fue por esto y por demás estudios que se empezó a estudiar la disfunción en la sexualidad femenina. Muchas gracias. Ahora yo le voy a pasar a mi compañera Diana Moreira. Gracias. Continuando con la exposición, hablaremos de Sandra Benn, quien fue una psicóloga estadounidense, ¿no? Donde la mayor parte de sus estudios se basó en el género junto a su esposo. Ella nos aporta la teoría del esquema de género. Esta teoría nos va a explicar sobre sobre los roles que tiene el género en la sociedad y cómo influye en el pensamiento y en la conducta de la persona. Como un ejemplo tenemos a un niño que crece en una cultura tradicional y en esta cultura se cree de que la mujer, ¿no?, es para que se encuentre en casa criando a los hijos y el hombre es quien tiene que ir a trabajar para solventar los gastos. Entonces este niño va a crecer con esa idea. Es un poco de lo que nos habla la teoría del esquema de género.
Continuando con otro de los autores, va a ser Andersen y Cyranoski. Estos dos autores van a hacer su aportación con respecto al concepto de autoesquemas sexuales. Esta aportación o esta teoría se basa en los aspectos sexuales del yo, pero de la mujer, de las experiencias que va a tener la mujer, ¿no? Nos va a hablar sobre la actitud, sobre la conducta de la mujer en aspectos sexuales. En un primer momento se hizo el estudio a mujeres estadounidenses. Asimismo, ellos mencionan de tres factores. Uno de los factores es el romántico apasionado, el abierto directo y como tercero, el avergonzado conservador, ¿no? Donde estos dos primeros factores se encuentran o forman parte de la dimensión positiva y este último forma parte de la dimensión negativa. Gracias. A continuación les pasaré con mi compañera Abigail Menacho. Ok, comenzamos. En 1966, William Manster y Virginia Johnson describieron por primera vez el ciclo de respuesta sexual humana de varones y mujeres en sus distintas fases: excitación, meseta, orgasmo y resolución desde un punto de vista fisiológico. Comenzamos con la excitación, lo cual la sangre llena el pene del hombre, lo cual produce la erección, y el clítoris, vulva y vagina de la mujer genera lo que es la lubricación. Luego describieron la fase de la meseta, lo cual es un gran momento de fogosidad, pero no se está lista para el orgasmo. Y seguidamente describieron la fase del orgasmo y finalmente la fase de la resolución. Es donde todos los tejidos regresan a su estado inicial. Dentro de esos estudios descubrieron la gran diferencia de la respuesta sexual humana de hombres y mujeres, que la mujer se excita más lentamente que los hombres. Dentro de esto, se vio la gran importancia de los llamados juegos previos a la sexualidad, dentro de lo que es la sexualidad femenina. Además, la diferencia entre hombres y mujeres se vio años después, más o menos a finales del siglo XX. Estos dos autores nos legaron investigaciones acerca de lo que es la terapia sexual, ya que ellos fueron los primeros en darle una gran importancia a este tipo de tratamientos. Luego, en 1974, con Helen Singer Kaplan, añadió o amplió los conceptos de la respuesta sexual humana descritos anteriormente por Manster y Johnson. Añadió al ciclo un elemento central, que es el deseo sexual, que no se había visto en los estudios anteriores, anteponiendo a la fase de excitación la fase del deseo. Según Kaplan, se inicia el deseo ante un estímulo adecuado en forma previa al contacto genital. Además, la autora afirmó que lo mental tiene mucho que ver con la experiencia sexual. Ella dice que el cerebro es el principal órgano sexual y que la excitación es mitad fricción, mitad fantasía. Además, ella definió por primera vez qué es el deseo sexual hipoactivo, que es el bajo nivel de interés al sexual, que se manifiesta como dificultad para iniciar o responder a la actividad sexual, ya sea relaciones sexuales, actividad sexual, conductas sexuales en pareja o no, y que ocasiona que las relaciones sexuales disminuyan considerablemente o desaparezcan. Luego de estos estudios y de que la sexología se manifestó en un campo amplio de lo que es la salud, recién en la década de los años 1990 se incluyeron los problemas sexuales como entidades nosológicas en diferentes clasificaciones, entre ellas el Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Bueno, profesor, eso sería todo. Acá están las referencias y solamente me queda decir muchas gracias.